Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Diálogos FAES. Soy Miguel Marín, responsable de Economía y Políticas Públicas de la Fundación FAES. El objetivo del diálogo de hoy es abordar una de las cuestiones fundamentales dentro de cualquier sociedad del bienestar, como es el acceso a la vivienda. Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de derecho de acceso a la vivienda que ha vuelto a reverdecer de alguna forma el debate, este debate fundamental, como digo, en cualquier país serio que se precie, y que ha vuelto a poner de manifiesto las profundas diferencias que hay entre los distintos partidos políticos para abordar esta cuestión. La Fundación FAES ha venido desarrollando durante los últimos años una intensa producción, tanto en términos de seminarios como de publicaciones alrededor de este asunto, y recientemente hemos publicado un papel cuyo autor es Juan Van Halen, que nos acompaña hoy, en el que se realiza una revisión histórica y se realiza también una reflexión sobre el futuro cómo debería ser el futuro de la política de vivienda en España. Un papel que ha sido muy ponderado por todos nuestros seguidores y que hoy tenemos la ocasión de poder abordarlo y de tratarlo con Juan, al que le agradezco personalmente que esté hoy aquí con nosotros. Juan, sin más, voy a entrar en materia. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales problemas del acceso de a la vivienda en España, y en qué medida este proyecto de ley que está tramitándose en las Cortes Generales los ataca y podría solucionarlos? Bien, gracias Miguel, encantado de acompañarte. Vamos a ver, evidentemente el problema de acceso a la vivienda se produce cuando la oferta es insuficiente para cubrir las necesidades de una demanda en términos de precio y de cantidad y de calidad. Recientemente hemos conocido un informe de un instituto europeo importante que demostraba que en Europa hay un déficit estructural de viviendas de en torno a 1,4 millones, y España es el país europeo con mayor déficit de viviendas, unas 500.000. Es decir, que el problema de partida es que faltan viviendas suficientes para cubrir esta demanda de los últimos años. Claro, y eso es lo que produce un incremento de precios, que es lo que ha desplazado, ha hecho que algunas familias no hayan podido acceder a la vivienda en las condiciones que necesitaban. Tenemos un problema, por tanto, de oferta y demanda, es un problema a abordar. ¿En qué medida el proyecto de ley, como te decía, crees que ataca este problema o como de alguna forma trasciende, y es explícito, y lo dices explícitamente en el papel del que he hablado antes, es un proyecto de ley más ideológico que otra cosa? Bueno, pero lo primero que hay que decir es que efectivamente es muy ideológico, no aporta soluciones prácticas, y las soluciones que plantea, donde se han probado, no han funcionado. No hay más que ver, por ejemplo, en Cataluña, que es el banco de pruebas para el control de precios del alquiler. El control de precios del alquiler ha producido una reducción de la oferta de alquileres y un incremento de los precios, como se puede comprobar en las estadísticas oficiales. Bien, lo importante es tener en cuenta que falta consenso. Una política tan seria como es la política de vivienda. Yo creo que deberíamos reflexionar un poquito sobre lo crucial que resulta el reto importante de la política de vivienda en estos tiempos. Puede ser posiblemente uno de los retos más importantes como sociedad que tenemos hoy, es decir, que todo el mundo pueda tener una vivienda adecuada, porque afecta a muchas esferas, no solamente de la vida de las personas, de su salud, su educación, su trabajo, sino además a nivel social y económico. Yo creo que la vivienda tiene problemas de accesibilidad, supone problemas de distribución de la riqueza, un problema de mercado. Hay que intentar que el mercado sea un mercado que funcione de forma fluida y que se equilibre oferta y demanda, pero además afecta a temas como el cambio climático. La vivienda es uno de los causantes de emisiones de CO2, con lo cual hay que hacerla más accesible, más eficiente, afecta a la accesibilidad, afecta también, por ejemplo, a la estabilidad financiera. La última crisis que tuvimos importante, previa al COVID, tuvo que ver con el mercado de la vivienda. Es decir, que son tantas las vertientes de la vivienda que hay que tomarlo muy en serio. Y luego la construcción de viviendas ha sido tradicionalmente un motor económico de creación de empleo en España particularmente. Por tanto, un reto político tan crucial debería ser abordado primero con mucho consenso, el máximo posible, y luego con un debate serio y riguroso que tenga en cuenta la historia de dónde venimos, porque muchas soluciones que ahora se plantean en esta propuesta muy ideológica parecen desconocer que ya se aplicaron en el pasado en España y no funcionaron.
Me parece muy interesante, bueno, la aproximación que dices un poco al consenso, aunque es cierto que estamos lejos de conseguirlo. Y sí que me gustaría una reflexión por tu parte sobre cuáles son los elementos que nos alejan de ese consenso. Posiblemente es un sería quizá más fácil conseguirlo, pero hasta donde trasciende y hasta donde sé, el planteamiento de Podemos, por ejemplo, dentro del gobierno es mucho más radical que el del propio Partido Socialista. Pero antes de eso, sí que me gustaría recalcar otra cosa que has dicho que me parece muy interesante y que además está también mencionada en tu papel. En España, España es un país relativamente, digamos, exótico en cuanto al nivel de propiedad de vivienda. Hasta donde sé, el 75% de las viviendas son en propiedad, es decir, tenemos un nivel de propiedad de vivienda muy alto y el mercado del alquiler siempre ha sido en España un mercado relativamente residual. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué siempre tratamos de establecer un debate entre propiedad y alquiler? Posiblemente ese sea el problema. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, efectivamente, aquí en España ha funcionado siempre relativamente peor que en otros países del contexto europeo, pero eso es muy reciente. Hay que recordar que en España, en los años 50, el alquiler suponía el 50% de todo el acceso a la vivienda. O sea, la mitad de las familias en España vivían en alquiler en los años 50, que era un porcentaje superior al de otros países de nuestro entorno. A partir de entonces, lo que tenemos son los efectos de dos políticas que se ponen en marcha en los primeros años del siglo. Bueno, de hecho, desde el punto de vista de la política de vivienda, que nace del año 1911, casas baratas, y luego se perfecciona con la, vivienda, con la política de vivienda que se pone en marcha tras la Guerra Civil, que es la vivienda protegida. Por tanto, es el acceso a la vivienda para las clases sociales a través de la compra de viviendas a un precio tasado. Y a la vez, en materia de alquileres, el decreto Bugayal del año 20 en España incorpora dos elementos que fuera se aplicaron con carácter temporal y aquí se quedaron como definitivos. Esto pasa en España muchas veces, sabes que las leyes que son siempre más extraordinarias son las que más duran. Bueno, pues los efectos de la Primera Guerra Mundial se quisieron paliar con controles de precios, como ahora estamos también intentando hacer, y con prórrogas forzosas para que el inquilino pudiera seguir usando su vivienda y sin subir los precios. Esto que se aplicó en Europa se aplicó temporalmente, pasados los efectos de la guerra, se eliminó y en España siguió vigente a través de diferentes leyes, la del 46 de arrendamientos urbanos, 64, 94, con única excepción del decreto Boyer del 85, por cierto, del PSOE, de Felipe González, del año 85, que intentó liberalizar, se volvió para atrás, con lo cual el mercado es un mercado muy intervenido. Es decir, el control de precios en España, precisamente, es la causa de que el mercado del alquiler no haya funcionado. Es la única explicación. O sea, que deberíamos ir a una mayor liberalización. Estamos hablando de que también me imagino que el mercado del alquiler es residual porque los propietarios, porque tenemos un gran parque de segunda vivienda también en España, porque los propietarios no sacan su vivienda al alquiler. Bueno, esa es la segunda cuestión, que es la falta de seguridad jurídica. En un país donde se ha protegido al inquilino precisamente con ese tipo de medidas y donde ha sido muy difícil lograr recuperar la posesión arrebatada de forma irregular, es decir, la ocupación ilegal, eso retrae del mercado a muchos propietarios, que no tiene sentido económico. ¿Por qué alguien que tiene un activo que puede rentabilizar no lo alquila? No tiene sentido. ¿Por qué deja de obtener esa rentabilidad? Porque no le compensa. Porque los costes asociados a perder la posesión y no poderla recuperar son mayores que los beneficios del alquiler. Por eso hay un parque de viviendas de segunda residencia o incluso viviendas vacías que no se alquilan por esos miedos, que por supuesto esta ley no va a resolver. Yo creo que sería interesante recordar... Porque insiste en el control de porque precios. Insiste en el mismo control de precios que no ha funcionado en todos estos años. Fíjate que, por ejemplo, decía antes Cataluña. El año pasado, sin ir más lejos, 2021, el alquiler subió en Barcelona un 3,1%, con control de precios. En Madrid Capital, sin control de precios, bajó un 2,7%. La oferta de viviendas en alquiler en Cataluña, el primer año de aplicación de la medida, cayó un 42%. Sí, pero es que si vemos otras experiencias internacionales, como por ejemplo Berlín que ha sido muy utilizado en la prensa y tal como su control de precios. Como modelo, bueno, para empezar en Berlín, como he sabido, el Constitucional en el año 19 anula la medida, la declaración constitucional, pero es que entre el año 15 se pone en marcha y el 19, en Berlín la oferta de alquileres cayó un 25%. Cayó un 25%. Por tanto,
El control de precios... Luego, ni siquiera a corto plazo es una medida que funcione, bueno, porque en el fondo está cayendo la oferta desde el momento en el que pones en marcha el control de precios. ¿Y a quién perjudica? Precisamente al que quiere beneficiar, que es el que no puede acceder a ese mercado porque se reduce la oferta. Los precios suben, por supuesto, en la parte no controlada del mercado y se quedan congelados en la parte controlada. De media suben y retraen, alejan del mercado a aquel que tiene más necesidades, que tiene menos recursos. Eso está comprobado en experiencias en Berlín, en París pasó lo mismo, por ejemplo también en San Francisco hace años. Está comprobado. A nivel de literatura científica no hay más consenso en economía, que sabes que es un área que conoces muy bien y que es difícil buscar consensos. Pues el único tema donde hay consenso absoluto es que en el control de precios produce una reducción de la oferta y además genera inseguridad jurídica y por tanto retrae la inversión. En Cataluña, por ejemplo, ese mismo año pasado recibió un 13% de inversión residencial de España frente al 52% de Madrid. Aparte del control de precios, ¿qué otras medidas se pueden poner en marcha o qué reflexiones tenemos que hacer como sociedad para compensar ese déficit estructural de viviendas que has dicho al principio que tenemos, que has valorado en unas 500.000 viviendas aproximadamente? ¿Qué otras medidas se pueden poner en marcha? ¿Qué se está haciendo por ahí fuera para compensar estos déficits? Bueno, por ahí fuera y por aquí dentro. Por ejemplo, yo creo que lo primero sería intentar llegar, y ya se hizo hace años, a un gran pacto que debe ser de Estado, ya sé que es difícil, para que todos entendiéramos que la solución consiste en crear una oferta mayor de viviendas, que no quiere decir construir viviendas nuevas, puede querer decir rehabilitar las que hay. Es decir, ahora mismo una de las grandes apuestas que está haciendo, por ejemplo, la Ciudad de Madrid y otras, es intentar buscar soluciones vía colaboración público-privada para intentar regenerar, no rehabilitar, regenerar el centro de las ciudades. No tiene sentido seguir construyendo hacia afuera y dejar en malas condiciones de uso la parte ya construida. Pues pensemos de forma global en cómo aumentar la oferta. Puede ser haciendo viviendas nuevas, por supuesto, sí se puede hacer, pero también recuperando aquellos barrios degenerados o sustituyendo. Habrá que pensar en demoler también, cambiar viviendas que no pueden ser rehabilitadas por otras nuevas en condiciones adecuadas, que eso además permitirá bajar muchísimo el consumo de energía, aumentará el nivel de salubridad de esas viviendas, etcétera. Es decir, tiene muchos efectos positivos. ¿Y crees que hay están surgiendo nuevas formas de construir, ¿no? Se habla del build to rent, de construir directamente para el alquiler. ¿Crees que tenemos el entorno jurídico necesario, ley del suelo y demás, como para incentivar este tipo de nuevas formas? Dos temas interesantes. Uno, en cuanto a las formas de construir, más que de construir, el build to rent es una forma de gestionar el mercado. Es decir, está habiendo ya actores que construyen para vendérselo a un inversor que alquila todo el conjunto. El alquiler está teniendo un recorrido importante en España en un efecto de catching up con Europa. Es decir, desde el año 2000 y pico, 2006, 2007, que llegamos a nuestros máximos de vivienda de propiedad, con 80% de propiedad, ha ido bajando la propiedad al 75% y sigue convergiendo con la media europea, que es el 69%. Iremos hacia esa media. Bien. Pero aparte de eso, efectivamente, ya hay también tecnologías nuevas. La construcción es verdad que en un sector que lleva, desde los romanos construimos igual. Y ya hay se experimenta con soluciones nuevas, como es la vivienda industrializada, que es construir las casas en una fábrica. Eso es otro problema que podemos hablar. Bueno, y luego se monta en el sitio, pero tiene la ventaja de, primero, permite que las calidades sean mucho mayores, porque no hay errores. Construir en la obra es muy complicado. Si lo construyes en una fábrica es como un coche. Segundo, permite que la mujer se incorpore al mercado de la construcción, que es un mercado siempre hostil hacia la mujer. Y tercero, permite reducir los costes de tiempo, sobre todo de montaje, de forma notable. Se está trabajando, todavía queda por desarrollar y hay en ese sentido iniciativas importantes. Pero además de esto, me decías antes que cómo podemos hacer para construir más viviendas. Hombre, ¿cómo afecta la normativa? Pues es verdad que ya hay un problema importante con el tema de la burocracia. La vivienda se construye sobre suelo, y ya sea un suelo para crear viviendas nuevas, es decir, suelo para vivienda, suelo que se urbaniza, o ya sea suelo que está urbanizado y hay que reurbanizar, requiere una tramitación urbanística a nivel municipal y autonómico. Eso es muy largo. En España el otro día oí a alguien que decía que el tiempo de urbanismo se mide en términos geológicos. Es muy largo.
se están haciendo pasos importantes en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos. Hace poco se aprobó una modificación importante en la ley del suelo para pasar a sistemas de declaración responsable en lugar de permiso, es decir, es mucho más rápido que conociendo la ley. Eso pasa en todos los países avanzados, Estados Unidos, en Gran Bretaña, incluso en Alemania, Francia. Lo que se hace es que hay una declaración responsable, permite ir avanzando y luego la administración a posteriori comprueba que se han cumplido. Eso gana tiempo. Y la Comunidad de Madrid plantea ahora un nuevo paquete de medidas que se aprobará próximamente, que van a avanzar en esa modificación de la ley del suelo, que es una ley que tiene ya años, tiene 20 años y que efectivamente se ha mostrado un poco lenta. Hablo de Madrid, pero así pasa en cada comunidad. Fíjate que la ley del suelo es autonómica, es decir, la competencia es autonómica, tenemos diferentes leyes del suelo en cada autonomía, lo cual hace que el mercado además sea complicado de gestionar para un inversor o para un promotor que tiene que montar 17 sistemas diferentes en segundo lo construya. Y en segundo lugar, a nivel municipal, las ordenanzas municipales han sido aprobadas en el proceso inicial en Madrid. Desde hacía muchos años no se modificaba de forma tan potente la normativa urbanística, también para incorporar flexibilidad, con lo cual es verdad. Y además se ha modificado también la normativa de licencias para que se creen entidades privadas que son las entidades de certificación, que permiten certificar y avanzar en las licencias para que sea más rápido. Eso es bueno y permitirá construir más rápido y bajar los precios. Otro de los ángulos que impactan sobre pues el acceso a la vivienda es la financiación, y en concreto sobre un sector de la población, como es la población más joven, que encuentra muchas dificultades en poder acceder a la propiedad de la vivienda, ¿no? Porque bueno, en el fondo somos un país, siempre hemos dicho, un poco de propietarios, y todo el mundo tiene, porque tú bien lo has dicho, no es solo la vivienda un sitio donde vas a vivir, sino que se convierte también en un activo que permite pues, situar el ahorro de las familias a largo plazo y que tiene muchos, digamos, efectos inducidos en el bienestar de las personas. Pero efectivamente los jóvenes están encontrando muchos problemas en acceder a la vivienda y tiene, me imagino, mucho que ver con la financiación. ¿Cómo ves este problema? Bueno, efectivamente, el primer acceso a la vivienda, que es el más complicado, porque una vez que ya has accedido, siempre tienes otro activo para dar a cambio, y cambiar de vivienda es más fácil que comprar una nueva, claro. Evidentemente. Porque además el primer acceso se produce cuando hay menos ahorro. El joven tiene un problema porque no ha dado tiempo a ahorrar, con lo cual puede tener capacidad de pagar la letra de la hipoteca, pero no tiene capacidad para pagar el 20% que están pidiendo como aportación inicial o como ayuda, como entrada a la vivienda, ¿no? Como mínimo. Claro. Yo diría primero, antes de nada, que ese debate entre vivienda en alquiler o en compra hay que superarlo. Es decir, parece que el alquiler es malo o es bueno y la propiedad es mala o es buena. Yo creo que depende de cada circunstancia, cada persona, en su momento del ciclo de vida. En momentos hay que comprar, otros hay que alquilar, pero no es mejor el alquiler que la compra ni viceversa. De hecho, yo recuerdo hace años cuando estuvimos en Estados Unidos en unas conferencias, nosotros presumíamos de que estábamos logrando incrementar la cuota de mercado en alquiler, y aquí nos decían, oye, pues estáis locos, aquí es todo lo contrario, lo que queremos es que haya más propietarios, porque da estabilidad al mercado. Entonces, ni es lo uno bueno ni es lo otro malo. Lo importante es que haya oferta para todos. Y en ese sentido, efectivamente, que los jóvenes tengan solo la única opción del alquiler no me parece algo que sea sensato ni que sea saludable. De hecho, hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchos de nuestros mayores pueden resolver sus problemas de vejez cuando han perdido ya el empleo, porque están jubilados, con unas pensiones que a veces no son suficientes, porque tienen el ahorro acumulado de su vivienda que pueden vender para una más pequeña, o pueden hacer una hipoteca inversa, que ahora está muy de moda. Hay muchas formas. Luego esa inversión que decías a largo plazo es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos solucionar el acceso a la vivienda de los jóvenes? Bueno, en Gran Bretaña han puesto en marcha hace unos años un sistema que ha funcionado, que podría ser una idea que le llaman Help to Buy, donde hay un apoyo público para esa entrada, que puede ser de muchas maneras. Una de las fórmulas es que el Estado financia un seguro de caución para que la aseguradora... El problema que tenemos ahora mismo es que aquí nos acostumbramos en años pasados a que la financiación puede llegar al 100% del valor de la vivienda. Eso, desde el punto de vista financiero, ya no se tolera por parte de la autoridad bancaria. Obviamente, los bancos centrales no quieren eso porque generan unos riesgos. Es decir, en cuanto el precio oscile, la garantía desaparece. Con lo cual, es razonable que haya un primer pago
una aportación inicial y luego ya la financiación que puede llegar en España al máximo 80%. ¿Qué hacemos en España y en Europa? ¿Qué hacemos para aportar ese 20% que no lo tiene porque el joven no ha llegado y que ahora mismo sus padres, porque aquí la sociedad familiar ha funcionado siempre y los hijos han tenido la ayuda del padre, pero ahora a ver qué padre puede poner el 20% de una vivienda que vale un dinero? Bueno, pues en Gran Bretaña lo que están haciendo es, en primer lugar, pues un apoyo público que puede ser de dos maneras. O bien el Estado da un apoyo vía seguros y pagar ese seguro, con lo cual para la entidad financiera ese riesgo está cubierto, claro, y puede prestar el resto. O bien le da un préstamo por ese 20% diferente que eso da el Estado. El Estado está prestando al joven el 20% y la entidad financiera el 80%. El riesgo lo asume el Estado, claro. También eso genera riesgos y problemas de deuda pública. Aquí estamos sobreendeudados, como es conocido, y Eurostat no iba a estar muy contenta si aumentamos ese riesgo de endeudamiento. Pero otra manera también está utilizando el Reino Unido, que es que el Estado asume la compra de ese 20%. Ese programa de Help to Buy tiene una fórmula donde el Estado... Una especie de copropiedad, entre comillas, ¿no? Es decir, el Efectivamente, Estado se convierte en propietario de una parte de la vivienda. vivienda. El Estado compra al cliente de viviendas de primera compra, por supuesto, para ciertos límites de precios y de rentas, y ya la acompaña y compra ese 20%. Con ciertas obligaciones de mantenimiento de un tiempo, y a partir de un momento se puede vender, y cuando el vendedor lo vende a precio de mercado, esto se llevará su 20% correspondiente, con unos límites. Bueno, eso es una fórmula, se pueden explorar. Fórmulas que no están dentro del proyecto de ley, fórmulas que aquí ni se han planteado. ¿No? En España me consta que se ha intentado plantear por parte de las asociaciones de promotores ese tipo de planteamientos, que requeriría, por supuesto, ponerse de acuerdo con las entidades financieras, con la autoridad supervisora, pero todavía no se ha avanzado en este sentido, que podría ser una idea, pues bueno, pues es otra fórmula a explorar, otro sistema para poder acceder a la vivienda sin la propiedad del suelo. Puede ser lo que se hace en Gran Bretaña también, que consiste en que el suelo no se vende el vuelo, como sabes muy bien. Entonces, bueno, aquí se ha hecho algo parecido con las nuevas fórmulas de colaboración público-privada, que en Madrid ahora están ya construyendo las primeras 3.080 viviendas, que es el Plan Vive, que consiste en suelo público que se cede para que la iniciativa privada construya, financie y explote durante 50 años en régimen de alquiler. Es un poco diferente porque en Gran Bretaña te puedes comprar el vuelo y no el suelo. Aquí no compras el vuelo, aquí compras el derecho a alquilar, puedes alquilar simplemente. O sea, el vuelo lo compra el promotor del proyecto, no el inquilino. Pero bueno, es una fórmula que creo que es muy saludable y que podría favorecer para ayudar al que no puede comprar y tiene que alquilar, que es una solución. Ahora sigue quedando ese nicho de jóvenes que querrían comprar y que pueden pagarlo, pues tienen capacidad de pago, claro, no tienen ahorro. En el pasado, cuando estábamos en el Ministerio, yo recuerdo que en el año 2001 se puso en marcha una ayuda que se llama ayuda especial a la entrada, que consistía en que la subsidiación de intereses de los préstamos, que tampoco existe, se capitalizaba al principio para que se pudiera pagar como entrada. De forma que el joven que no tenía ahorro previo prefería cobrar esas ayudas al tipo de interés que se cobraban durante los 25 años del préstamo o 30, en vez de cobrarlas porque podía pagar el préstamo, lo que no podía pagar era la entrada. Bueno, pues eso lo capitalizaba y lo pagaba como entrada. O sea que no nos faltan... Ha habido soluciones. No nos faltan soluciones en el problema es que la vivienda... El problema, hay una falta de voluntad política de ponerlas en marcha, es evidente, ¿no? Porque no es un debate que esté encima de la... pero porque lo hemos dicho antes, todo parte de que en un momento dado, con el movimiento 15M y todo el problema que surgió en torno a la crisis que generó verdaderos dramas, y efectivamente los desahucios generaron verdaderos dramas, bueno, pues esos problemas se capitalizaron en soluciones políticas populistas, porque al final son simples para problemas complejos, como sabemos. Y eso es el origen del programa de vivienda que surge de las plataformas de afectados por la hipoteca, etcétera, esas confluencias famosas que se han contado y que al final cristalizan en gobiernos municipales de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Cádiz. Bueno, esos gobiernos populistas de izquierdas, de Podemos, que llegan en el 2015 con esas iniciativas de política de vivienda que van a solucionar el problema de la vivienda para todos y que, por supuesto, ¿qué hacen?
¿Qué ha pasado después? Bueno, pues hemos visto que, por ejemplo, bueno, en todas estas ciudades el problema no se ha solucionado, ha ido a más. Sí, lo que se ha agravado. Y bueno, Madrid, que está más cerca y lo conoces muy bien, el gobierno que entró en 2015 en la ciudad de Madrid decide paralizar el urbanismo y paraliza los desarrollos de Madrid, que hay 100.000 viviendas por construir en el sureste. Se paraliza Operación Castilla Norte y empieza a rehacerla, con lo cual perdemos 4 años en los que la producción de viviendas es bajísima. Luego no es de extrañar que haya ese déficit estructural de viviendas. Añádele a eso el porque la problema demanda sigue burocrático creciendo. que has dicho antes, claro. Y claro, nos vamos a unos plazos inasumibles. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por este diálogo que yo particularmente para mí ha sido muy interesante y estoy seguro que para los que nos siguen también lo habrá sido. Te emplazamos para futuras citas porque este es un asunto que mucho me temo que va a dar que hablar, no solo ahora porque está el proyecto de ley, sino que, como he dicho, el acceso a la vivienda debe ser uno de los elementos centrales de cualquier agenda política seria, de cualquier país serio que se precie. Y, como digo, te esperamos ver por aquí, y tanto escribiendo como en futuros diálogos sobre este asunto. Muchas gracias a todos por seguirnos y, como siempre digo, os emplazamos para futuros diálogos que seguiremos celebrando. Muchas gracias.